Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Jesús se encuentra en la ciudad de Jerusalén, a la que ha llegado cabalgando sobre un asno y en donde ha expulsado a los vendedores del templo. Y en ese mismo lugar Jesús ha maldecido una higuera que se ha secado inmediatamente. Cuando Jesús vuelve a la ciudad al día siguiente, vienen las autoridades, los sacerdotes, los escribas y los ancianos a preguntarle con qué autoridad ha hecho lo que ha hecho: entrar cabalgando sobre un asno como un rey a la ciudad de Jerusalén, expulsar a los vendedores del templo y voltear las mesas de los cambistas. ¿Y qué hizo Jesús? Les condicionó su respuesta: si me responden de dónde venía el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres, yo les voy a responder. No le quisieron responder. Jesús les dijo: tampoco yo les voy a responder. Aunque les dijo la parábola de los viñadores homicidas para decirles que ellos van a hacer lo mismo con él. Él es el Hijo de Dios que viene a pedir frutos y ellos lo van a matar. Después de esto vinieron los fariseos, unos discípulos de ellos, junto con los herodianos. Estos vinieron a preguntarle si estaba permitido o no, si era lícito o no pagar el tributo al César. Y Jesús les demostró con una moneda que debían dar al César lo que le correspondía y a Dios lo que era de Dios. Habiendo ganado esta argumentación, se encuentran ante Jesús los saduceos. Ellos son sacerdotes, no creen en la resurrección porque solamente leían los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, y ellos no encontraban un punto de apoyo para creer en la resurrección. Y Jesús les demostró que en el segundo libro Dios habla como Dios de vivos y no de muertos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y también los derrota con un argumento superior, demostrándoles que hay razones para creer en la resurrección. Y ahora se acerca un escriba. Tenemos que conocer que hay escribas en cada grupo. Los sacerdotes de por sí son gente que ha estudiado, saben leer, saben escribir. Pero los saduceos, igual como los fariseos, tienen sus propios escribas. Los ancianos tienen sus escribas porque requieren de gente experta en la ley que les ayude a saber cómo interpretar la ley. Y ahora el que se hace presente ante Jesús es uno de ellos, expertos dedicados a estudiar la ley y a hacer su interpretación correcta.
¿Y qué ha sucedido? Que este escriba había oído a Jesús hablar con los saduceos y haberlos vencido con una sólida argumentación, demostrando primero que la palabra de Dios anunciaba que efectivamente Dios es Dios de vivos y no de muertos, y además el poder de Dios que podía resucitar a los muertos. Este escriba, viendo que Jesús ha dado una muy buena respuesta a los saduceos, intenta por su cuenta dejar mal parado a Jesús delante de la gente y le hace una pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esta pregunta es un tanto capciosa. Cualquiera que la tomara literalmente entendería que se trataba de saber en el orden cuál es el primero. Y Jesús simplemente respondería: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Pero se trata en realidad del primero en orden de importancia. ¿Es fácil la pregunta? ¿Es fácil la respuesta? No. En la época de Jesús, las escuelas de rabinos debatían acerca de eso. Entre todos los mandamientos que Dios había dado, ¿cuál era el mayor o el de mayor importancia? Los habían dividido en leves y pesados, o graves y veniales, prohibitivos o mandantes o imperativos. En realidad el que prohíbe también es una orden, pero finalmente habían dicho que eran 365 positivos y 248 negativos que prohibían hacer algo. Eran 613 mandamientos. ¿Cómo decidir cuál era el de mayor importancia? Y al interrogarle sobre esto, Jesús no solo respondió del primero, también dio el segundo. Jesús le respondió a este escriba experto de la ley con algo que todos los días los judíos piadosos recitaban para alabar a Dios: Shema Israel, una cita del Deuteronomio 6 donde dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esto que está respondiendo Jesús es algo que todo miembro de Israel debe conocer. No hay más que un Dios, y ese Dios es el de Israel. Los de los pueblos paganos son falsos dioses. El único Señor es el Dios que Israel ha conocido, que lo ha liberado de la esclavitud y que le ha guiado a la tierra prometida. Y este Señor merece ser amado. Amado en cuanto Señor y en cuanto Dios. Es el Creador que merece todo el afecto del corazón, de donde para el judío proviene el saber decidir, con todo el alma que implica y manifiesta la vida y la persona misma, con toda su mente y la capacidad de pensar y de elegir, y con todas sus fuerzas que son la expresión de la capacidad de hacer, de actuar, de cumplir deberes y obligaciones. Y le dice también el segundo mandamiento, del que no le ha preguntado nada: amar al prójimo como se ama uno a sí mismo, al que está más cerca de ti. El prójimo después se va a discutir entre las escuelas si es todo judío nada más, o los que habitan con ellos, o quiénes. Pero esto vale más que cualquiera de las cosas que puedan ofrecer. No hay un mandamiento mayor que estos dos, dice Jesús al escriba. Y el escriba, escuchando cómo ha respondido Jesús con grande sabiduría, lo felicita diciendo: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro fuera de él. Dios es el único Dios, el de Israel, no hay otro fuera de él. Este es cosecha o agregado del escriba. Señal de que Jesús respondió más ampliamente y explicó que no podía adorarse a otro Dios.
y que este Dios único de Israel debía amársele con todo el corazón, con toda el alma y las fuerzas. Y si nos fijamos, Jesús dijo que con toda la mente también, pero este no lo mencionó. Y por lo tanto, este hombre ha estado atento a lo que le interesa más. Por eso, cuando habla del segundo mandamiento que Jesús agregó, amar al prójimo como uno mismo, dice lo que Jesús había enseñado. Amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Por encima de las cosas del culto está amar al prójimo. Y Jesús ahora felicita a este maestro de la ley porque ha hablado con sensatez y no está lejos del reino de Dios. Y después de que han venido a discutir con él los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los herodianos y los saduceos, y este escriba ha encontrado una respuesta sabia, ya nadie se atreve a hablar con Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.